Hoy les estaré hablando sobre la neurobiología del aprendizaje y la memoria. Hoy les quiero compartir un tema que, aunque muchas veces no lo notamos, está presente en todo lo que hacemos: aprender y recordar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tu cerebro guarda los recuerdos o por qué es más fácil aprender algo que te emociona? Bueno, todo eso tiene una explicación y se encuentra en la neurobiología del aprendizaje y la memoria. En este video te voy a explicar cómo funciona nuestro cerebro cuando aprendemos, qué partes están involucradas, qué tipo de memoria existen y por qué olvidar también es parte del proceso. Así que si te interesa saber cómo se forman los recuerdos o cómo tu mente cambia cuando aprendes algo nuevo, quédate, porque esto te va a sorprender. A continuación, te estaré hablando más a detalle qué es la neurobiología del aprendizaje y la memoria. La neurobiología del aprendizaje y la memoria es el campo de la ciencia que estudia cómo funciona el cerebro cuando adquirimos conocimiento y cuando guardamos o recuperamos información. Este estudio busca comprender qué estructuras del cerebro están involucradas, cómo se comunican las neuronas y cuáles son los procesos que permiten que podamos aprender, recordar e incluso olvidar. Básicamente, podemos decir que es la parte de la neurociencia que explica cómo el cerebro nos permite adaptarnos al mundo, desarrollarnos y crecer a través de la experiencia. Para darles una idea más detallada, les voy a dar un ejemplo. Aprender a leer y escribir. Cuando un niño empieza a leer, su cerebro activa zonas como el área del Broca. Lenguaje, el giro angular, que es la comprensión del lenguaje escrito, y fortalece conexiones entre la vista y el lenguaje. Repetir letras, unir sonidos y practicar palabras genera la plasticidad neuronal. Conceptos básicos. Entre ellos podemos mencionar el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos nuevos conocimientos, habilidades o actitudes. No se trata solo de memorizar, sino de entender, aplicar y adaptarnos. Por otro lado, la memoria es la capacidad del cerebro para codificar, almacenar y recuperar esa información cuando la necesitamos. Ejemplo: imagina que estás aprendiendo a montar bicicleta. Al principio te cae, pero poco a poco mejoras. Eso es el aprendizaje. Luego, aunque pase mucho tiempo sin practicar, vuelves a montar sin problema. Eso es gracias a la memoria, que guarda esa habilidad. Descubrimientos clave. Estos descubrimientos no solo ayudaron a entender cómo funciona el cerebro, sino que marcaron un antes y un después en el estudio del aprendizaje y la memoria. Permitieron pasar de teorías generales sobre cómo aprendemos a explicaciones concretas, demostradas con experimentos reales en el cerebro. A continuación, Hubel y Weissel. Ellos estudiaron gatos recién nacidos y registraron la actividad eléctrica de sus neuronas visuales. Ellos descubrieron que si uno de sus ojos se cubría durante un periodo crítico, ya sea los primeros días o semanas de vida, las neuronas de la corteza visual dejaban de responder a ese ojo, incluso después de quitar el parche. Es decir, el cerebro olvida ese ojo si no recibía estímulo visual. ¿Qué significa esto? Que las neuronas del cerebro se moldean según la experiencia, que existe un periodo crítico en el que ciertas habilidades deben desarrollarse, que la experiencia sensorial temprana es esencial para el desarrollo normal del cerebro. ¿Por qué es importante? Este fue uno de los primeros descubrimientos que demostraron
que el cerebro cambia físicamente con la experiencia. Antes de eso, se creía que el cerebro era como una máquina fija. Ahora sabemos que es dinámico y puede adaptarse, sobre todo en la infancia. Bliss y Lomo. A diferencia de Hubel y Wessel, ellos trabajaron con ratas y estimularon una región del hipocampo llamada circunvalación dentada. Al aplicar una estimulación repetitiva y fuerte, notaron que las respuestas sinápticas aumentaban de manera duradera. Esto fue llamado potenciación a largo plazo, LTP. Ahora bien, ¿qué es LTP? Bueno, es un proceso por el cual las sinapsis, conexiones entre neuronas, se fortalecen cuando se usan repetidamente. Es considerado el mecanismo celular principal del aprendizaje y la memoria. Subtemas claves relacionados. Entre ellos podemos mencionar sinapsis, cambios estructurales en neuronas y receptores, crecimiento de dendritas. ¿Por qué es importante? Bueno, la LTP explica por qué la práctica, la repetición y el repaso fortalecen la memoria. Cada vez que repasas algo, tu cerebro refuerza los caminos neuronales relacionados con esa información. Este descubrimiento hizo posible relacionar el aprendizaje observable con cambios reales en el cerebro. En resumen, podemos decir que Hubel, Wessel, Bliss y Lomo marcaron un antes y un después, porque demostraron que el aprendizaje no es solo una función mental, sino también biológica. El cerebro crece, cambia y se fortalece con cada experiencia, y eso nos abre un mundo de posibilidades para enseñar, reeducar, acompañar y transformar vidas a través del conocimiento. Plasticidad neuronal. ¿Qué es? La plasticidad neuronal es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias. También podemos decir que es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar su estructura y su funcionamiento en respuesta a la experiencia, al aprendizaje o incluso a una lección. Este proceso ocurre a lo largo de toda la vida, aunque es más intenso en la infancia. Gracias a la plasticidad, el cerebro puede crear nuevas conexiones entre neuronas, reforzar otras e incluso reorganizar regiones completas para adaptarse a nuevas necesidades. Los tipos de plasticidad neuronal. Entre ellos podemos mencionar a corto plazo y a largo plazo. La plasticidad neuronal a corto plazo es la capacidad del cerebro para modificar temporalmente la fuerza de las conexiones sinápticas entre neuronas. Este cambio ocurre rápidamente en milisegundos a minutos y no dura mucho tiempo si no hay una repetición constante del estímulo. Se considera una forma transitoria de adaptación del cerebro que sirve para responder rápidamente a cualquier situación nueva o para mantener una información activa a poco tiempo. Ahora bien, la plasticidad a largo plazo es un cambio más profundo y duradero en la sinapsis o incluso en la estructura de la neurona, que permanece durante horas, días o incluso años. Este tipo de plasticidad es la base biológica del aprendizaje duradero y la memoria a largo plazo. Un ejemplo, podemos decir que cuando aprendes a tocar una guitarra, al principio cuesta, pero con práctica el cerebro fortalece esas rutas y lo hace de forma automática. Un dato curioso es que significa que todos podemos aprender y mejorar, sin importar la edad, si usamos buenas estrategias y estimulación adecuada. Estructuras cerebrales implicadas.
El aprendizaje y la memoria no ocurre en una sola parte del cerebro, sino que involucra una red compleja de estructuras cerebrales que trabajan juntas. Cada una tiene una función específica, pero todas están interconectadas, lo que permite que podamos sentir, asociar, recordar, movernos y aprender con fluidez. Entre algunas estructuras se encuentra hipocampo, amígdala, neocorteza y cerebelo. El hipocampo forma recuerdos nuevos. El hipocampo está ubicado en el lóbulo temporal en lo profundo del cerebro. Su función principal es clave para formar nuevos recuerdos. Convierte la información de la memoria de corto plazo en memoria a largo plazo. Participa en la memoria espacial, recordar lugares y recorridos. Un ejemplo que podemos mencionar es recordar lo que aprendiste hoy en clase o cómo llegar a tu casa. Uno de los daños en esta área puede causar amnesia anterograda, es decir, incapacidad para formar nuevos recuerdos. La amigdalia. Relación emocional con recuerdos. Amígdala está ubicada junto al hipocampo en el sistema límbico. Su función principal es que procesa las emociones, sobre todo el miedo, la sorpresa y la alegría. Asocia emoción a los recuerdos, refuerza aquellos que tienen una carga emocional fuerte, modula que también se consolidan ciertos recuerdos según el nivel emocional. Un ejemplo que podemos mencionar es recordar claramente el momento de un accidente o un cumpleaños espacial. Importancia o un dato curioso. Nos ayuda a sobrevivir y adaptarnos, ya que recuerda experiencias que debemos evitar y volver a repetir nuevamente. Neocorteza. Almacena recuerdos. Está ubicada en la capa más externa del cerebro. Su función principal es que almacena la memoria a largo plazo. Podríamos decir que es el archivo general del cerebro, donde se guardan los conocimientos adquiridos, las palabras, imágenes, sonidos y conceptos. Es donde se procesa la información consciente y se conecta con otras áreas. Un ejemplo que podemos mencionar es recordar cómo se llama una persona, el significado de una palabra o un hecho histórico. Cerebelo. Participa en el aprendizaje de movimiento. Está ubicada en la parte inferior trasera del cerebro, debajo de los hemisferios cerebrales. Su función principal es que coordina el aprendizaje motor y el control de movimiento fino. Interviene en la memoria implícita, especialmente en habilidades físicas que se repiten hasta automatizarse. Un ejemplo que podemos mencionar es aprender a escribir, montar bicicleta o bailar una coreografía. Un dato curioso es que aunque no pensamos mucho en él, el cerebelo es fundamental para aprender cosas que requieren precisión y coordinación. De memorias. Entre ellas se divide en según su duración y según su contenido. Según su duración, la memoria se puede clasificar por el tiempo que la información permanece almacenada. Este enfoque ayuda a entender cómo se transforma un dato reciente en un conocimiento duradero. Entre ellas mencionamos a memoria a corto plazo, duración segundos a minutos, capacidad limitada, puede retener entre 5 y 9 elementos. Función, mantiene información temporalmente disponible mientras se usa. Un ejemplo, podemos decir que repetir mentalmente un número de teléfono mientras lo marcas. Memoria a mediano plazo. Duración minutos a horas. Es una fase de transición entre la memoria de corto y largo plazo. Aún es inestable, si no se repite o consolidada se olvida. Involucra el inicio de la consolidación sináptica y actividad en el hipocampo. Un ejemplo que podemos mencionar es recordar algo que escuchaste en una clase al mediodía, pero podrías olvidarlo mañana si no lo repasas. Memoria a largo plazo. Duración, días, meses o toda la vida. Capacidad casi ilimitada.
La información es consolidada y estable, requiere síntesis de proteínas y cambios estructurales en la neurona. Un ejemplo que podemos decir es saber andar en bicicleta o recordar el nombre de tu maestro de primaria, según su contenido. Esta clasificación se basa en cómo usamos la información, si somos conscientes de ella o no. Entre ellas podemos mencionar la memoria declarativa. ¿Qué es? Es la memoria consciente. Podemos hablar de ella, explicarla y recordarla voluntariamente. Está relacionado en el pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje consciente. Memoria episódica. Recuerdos personales con contexto, qué pasó, dónde y cómo. Está cargada de emoción y sentido del yo. Un ejemplo que podemos mencionar es recordar tu primer día de clases, una discusión con alguien o un problema que tuviste. Memoria semántica. Información general. Conceptos, definiciones, hechos. No está ligada a un momento personal. Un ejemplo que podemos mencionar es saber que el agua hierve a 60 grados, que Panamá está en América Central. Estructuras relacionadas: hipocampo, corteza prefrontal, corteza temporal medial. Memoria no declarativa. ¿Qué es? Es la memoria inconsciente o automática. Se manifiesta a través de habilidades, hábitos y respuestas aprendidas sin necesidad de pensar en ellas. Memoria procedimental. Aprendizaje de habilidad motoras o cognitivas automáticas. Un ejemplo que podemos mencionar es montar bicicleta, nadar, escribir, tocar un instrumento, muchas cosas más. Un ejemplo más específico es que si aprendes una coreografía, usas la memoria de corto plazo para recordar los pasos, la de largo plazo para repetirlo con fluidez, la declarativa para explicar lo que haces y la no declarativa para mover tu cuerpo automáticamente. Y finalmente llegamos al final de este video. Como una conclusión personal, puedo decir que la neurobiología del aprendizaje y la memoria nos muestra algo increíble. Nuestro cerebro está hecho para cambiar, adaptarse y aprender constantemente. Saber que nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse, reorganizarse y crear nuevas conexiones a lo largo de la vida nos da esperanza y nos recuerda que nunca es tarde para aprender. También que aprender no depende únicamente de la inteligencia, sino también del ambiente, de la motivación, de la emoción, del descanso y de cómo se nos enseña. Puedo decir que como futura profesional en el área de educación especial, esta información es aún más valiosa. Me permite ver el aprendizaje no como algo limitado, sino como un camino lleno de oportunidades, donde cada persona tiene su propio ritmo, su propia manera de procesar y recordar las cosas. Conociendo cómo actúa el cerebro, puedo adaptar estrategias, ser más paciente, más creativa y más empática con quienes enfrentan barreras para aprender. Además, también puedo comprender que el papel de las emociones, la repetición, el movimiento y el entorno en la memoria nos invita a crear espacios educativos más humanos, dinámicos y significativos. Un espacio donde no solo se repiten contenidos, sino donde se construyen recuerdos, se estimulen conexiones y se despierte la curiosidad. En lo personal, puedo decir que este tema me hizo reflexionar sobre cómo aprendo yo misma, cómo a veces olvido por estrés o por no haber dormido bien y cómo puedo mejorar mi forma de estudiar o enseñar si conozco cómo trabajar mi propio cerebro. En resumen, puedo decir que la neurobiología del aprendizaje y la memoria nos muestra que cada día es una nueva oportunidad para crecer, para enseñar, mejorar y aprender de una forma más consciente y duradera. Porque al final educar no es solo llenar la mente, sino también formar personas, tocar corazones y transformar vida. Muchas gracias por haber visto este video sobre
la neurobiología del aprendizaje y la memoria.